a todos. Buenos días. Estoy aquí porque me hicieron estar aquí. No, mentira. Déjeme poner esto aquí. Continue. Ok. Gracias, Eduardo, por esa bendición, esa oración. Y uno sabe que Dios está aquí, que Dios está hablando, que Dios nos está usando, porque literalmente la palabra. Denme un momentito porque quiero poner a. Que como yo no. Ahorita es Paloma la que es la host. So, la palabra que Dios puso en mi corazón en el día de hoy, y oyendo lo que estábamos adorando y por lo que habló Eduardo, uno sabe que Dios está aquí, ¿verdad? Porque yo no le he hablado a él de lo que íbamos a hablar, y en realidad tocó exactamente eso, el esperar, el estar creyendo en la fidelidad de Dios, y de eso vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Esta palabra yo la tengo desde hace rato porque el Señor me habla mucho, ¿verdad? Pero yo me lo dejo para mí, y a veces yo entiendo y sé de que no es para mí. Sí es para mí, pero no solo para mí, ¿verdad? Y eso es la cosa del Evangelio. Tenemos que recordarnos que cuando Dios nos habla no es solamente para nosotros, es para compartirlo, como decía Eduardo, con otros, y poder traer a otros a esa relación con Dios que tanto uno necesita, y a veces uno ni sabe que lo necesita, pero su alma lo anhela. Así de que en el día de hoy vamos a hablar, el título se llama Esperando en Él. Y yo tengo 2 ejemplos, tenía 3, y eso es lo que me da risa porque Eduardo los tocó todos, pero que está perfecto, pero yo tengo 2 ejemplos. Vamos a hablar primero de Moisés y luego de el gran hombre, ¿verdad? Jesús. Tenía Abraham, pero lo saqué, ¿ok? Pero vamos a hablar de Moisés. Y antes de empezar con eso, yo decía, Señor, ¿cómo conecto esta palabra? ¿Qué es lo que tú quieres decir, verdad? Y justamente esta mañana, I love my husband, porque yo conozco a Ricky, él siempre usa cada cosa que hacen los niños. Yo creo que Ricky anda detrás de ellos con un notebook, ¿verdad? Como a ver, ok, ¿qué uso mañana? Pero estaba yo ahí lavando mi vaso de café después de haberme alistado, y los niños estaban aquí viendo Superlibro. Y justamente estaba hablando de Jesús y Juan el Bautista y todo eso. Y mis hijos están ahí poniéndole atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Por caricaturas. Y me cae, le digo yo, Señor, nosotros queremos que nuestros hijos se sienten a ver esto antes de ver Disney, antes de ver Nickelodeon, antes de ver cualquier cosa, que se sienten. Si no saben leer la palabra, que aunque sea la escuchen, la oigan, vean estas caricaturas. Y uno, si le pone atención durante la semana o ese mismo día, uno le dice, tú aprendiste en Superlibro, ¿verdad? O en la clase de niños, tú aprendiste que decía esto, ¿verdad? Y cuántas veces a nosotros se nos olvida que también es para nosotros, que es muy fácil usar todas esas historias, que no son solamente historias, pero es realidad, ¿verdad? En la Biblia, para nuestros hijos, ¿verdad? La Biblia habla de Jesús, la Biblia habla de Moisés, y se nos olvida de que también que es para nosotros. Lo usamos para nuestros hijos, pero se nos olvida aplicarlos en nuestras vidas. Y yo quería hablar de Moisés hoy, porque la escritura no es solamente para leerla, es para aprender. Moisés hizo muchas cosas buenas, pero también tuvo sus errores. Y así como podemos aprender lo bueno, tenemos que aprender de lo malo. Algo que a mí me enseñaron desde jovencita es, tú ves algo, y si es bueno, hey, úsalo. Y si es malo, bótalo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra de Dios. Todo es bueno en la palabra de Dios, pero es para aprender, ¿verdad? Y usarlo. Y vamos a leer Hechos 7:17 al 34. Yo no sé si Paloma está ahí, pero yo le pedí a Paloma que me ayudara con eso. Paloma, yeah. Ok, so vamos a ponerlo, los que están aquí, les vamos a dar un momentito para que escuchen. Y lo voy a subir un poquito para asegurarme de que todos lo puedan escuchar acá. Ok, Palo. So es Hechos 7:17 al 34.
Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Amén. Esta palabra, como yo decía, la tengo desde hace un rato, porque Dios ha estado, lidiando con mi corazón, poco a poco viendo lo que ha estado pasando con nuestro ministerio. Como ustedes saben y lo hemos compartido muchas veces, Ricky y yo sentimos que Dios estaba poniendo algo en nuestro corazón hace, ya ahora van a ser 4 años, ¿verdad? Ya son 4 años. Y cuando nosotros ya sentimos que Dios nos estaba enviando, las puertas se abrieron. Y cuando vinimos aquí, vinimos solos. Y lo que uno no sabe es how do you say the journey? El camino, el viaje de las demás personas. Pero de esa misma manera hay mucha gente, bueno, ya tenemos varias familias aquí, que también estaban sintiendo algo que Dios en su propia manera, en su propio momento, poco a poco les hablaba o les abría las puertas. Honestamente, Albi and John, I'm sorry that you guys are here, pero I'm not sorry that you guys are here, pero la razón por la que Dios me dio a mí esta palabra fue cuando ya nosotros nos mudamos, ya se había mudado Sandrita y Freddy. Mis suegros aún están en la espera, creemos en eso, ¿verdad? Pero en los que yo pensaba eran mi cuñada y mi cuñado aquí, Alba y John, y yo decía, Señor, yo sé, y yo se lo dije a ellos desde el principio, y no lo dije para manipular nada ni nada, pero yo decía, yo sé de que nuestra familia es llamada para estar junta y para adorarle a Dios juntos, y nuestros hijos van a hacer esto juntos, yo lo sé, pero era parte de mi oración y mi espera. Y justamente cuando se mudan Sandrita y Freddy, yo me acuerdo de que yo veía a Alba y Alba decía, yo voy a hacer lo que Dios quiera, yo no me voy a mudar, no me voy a mover hasta que Dios me hable. That was it, Y yo decía, wow, eso a mí me tocó, porque yo decía, ellas no se están moviendo, ellos no se están moviendo, sorry, I don't talk to you as much, ellos no se están moviendo en emoción, ellos están esperando en la palabra de Dios. Y yo creo que muchas veces, I'm just realizing que I'm like off the camera, but
hay muchas veces que nosotros nos movemos en emoción. Algo que pasó aquí con Moisés, que es el ejemplo de esto, y esta fue la palabra que Dios me dio con Moisés, es que Moisés era un hombre israelita, ¿verdad? Pero él crece en Egipto como egipcio, disculpen. Él crece bajo la misma hija de Faraón. O sea, la Biblia nos enseña en el verso 22 que él fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, él estaba a donde él tenía que estar. Si ustedes me preguntan a mí, él estaba siendo, ¿cómo se llama? Groomed. Estaba creciendo a donde Dios lo había puesto. Y en un momento de enojo, Moisés se pudo haber salido de la voluntad de Dios. En un momento de enojo, cuando él mata a este egipcio, ya él tiene que huir. Ya no va a ser tan fácil. Yo oía una prédica hace unos meses porque yo estaba estudiando esto, de un pastor que dice, ¿qué tal si Moisés se suponía que él tenía que estar adentro del palacio? ¿Qué tal si él era el que iba a sacar por amistad, por familia, con los mismos egipcios? O sea, ¿qué tal si la cosa era que él iba a poder hablar, porque era bueno en hablar, ¿verdad? Bueno en obras, para poder sacar a la gente desde adentro. Pero en un momento de enojo, Moisés mató a un hombre. Y en un momento de enojo, Moisés le tocó irse. Entonces ya no podía hacerlo desde adentro. Ahora él estaba huyendo. Muchas veces nosotros tomamos estos momentos y no oramos y no esperamos en Dios. Porque ¿qué dice en el verso 26 verso 25? Dice que él entendía que él estaba ahí para librarlos. O sea, él pensaba que sus hermanos israelitas entendían de que él los iba a sacar de esa miseria. O sea, ya a él le había llegado el llamado. La Biblia no enseña de cómo él sabía que él era israelita. No lo dice. Se cree que él estuvo con su mamá, porque después de que la princesa lo mandó a que fuera amamantado por su mamá, ella no sabía que era la mamá, pero lo manda, dice de que fue como a los 3 años que él regresa. No se sabe en realidad qué es lo que pasó, cómo él se dio cuenta de que él era israelita, pero cuando él ve a ver a su pueblo, dice que él ve a ver a sus hermanos. Él sabe que esa es su gente. Y cuando él defiende a este hombre, él dice que ahí dice de que él pensaba de que ellos iban a entender de que él venía a salvarlos, porque él ya tenía un llamado. Ya Dios le había puesto ese llamado en su corazón. Y por adelantarse, se sale. Pudo haberse salido de la voluntad de Dios. Dice de que ellos no lo veían así. Sus corazones no estaban listos. Los versos 26 al 28 decía que ellos no veían, que cuando Él les habla, ellos no lo veían así. Muchas veces nosotros no oramos, no buscamos la guianza de Dios, no esperamos en el llamado que Él ya tiene para nosotros. Y cuando eso pasa, los otros corazones no están listos. Cuando Ricky y yo estábamos, según nosotros, listos para hacer lo que Dios nos estaba llamando a hacer, que no sabíamos ni siquiera qué era, en ese momento, según nosotros, nos íbamos a ir, yo creo que era Arizona, yo no sé, un colegio, ¿verdad? Cristiano, según nosotros, pero no hubiera sido como Dios nos llamaba. Él está estudiando eso ahorita, pero Dios abrió las puertas. Es la diferencia. Moisés tal vez estaba en el lugar correcto, ¿verdad? Pero, yo eso ya lo dije, pero no estaba listo. No estaban listos. Busco. A él le tocó irse. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo de Moisés? ¿Verdad? Hablamos anteriormente de que hay ejemplos que no nos damos, que nosotros creemos que nuestros hijos pueden aprender de ellos, pero se nos olvida que nosotros también tenemos que aprender. ¿Qué podemos aprender de Moisés? 1, que Dios tiene un llamado y una promesa para nuestras vidas.
Jeremías 29:11. Yo leí todos los versos a Palo para que ella me ayudara a leerlos, pero yo sé que todos aquí se lo saben, so I'm going to paraphrase it, lo voy a decir, pero dice que Él sabe, Dios, ¿verdad? Yo sé los deseos que tengo para, los planes que tengo para tu vida, planes de bien y no de mal, para darte el final que tú esperas. Es lo que dice Jeremías 29:11. Él sabe los planes que Él tiene para nosotros. Tal vez nosotros aquí estemos esperando en un llamado de Dios. Estemos esperando en un esposo o una esposa, en una familia, en sanidad, en un mejor trabajo. Nosotros todos queremos algo mejor para nuestras vidas. Tal vez estamos esperando en un raise, ¿verdad? En más dinero en nuestro trabajo. Podemos estar esperando en una casa. Trust me, you know. Pero ¿qué pasa? Que en este momento es un momento de espera. Tenemos que ser pacientes para el momento de Dios. El número 2 dice, movernos en el momento inadecuado nos saca de la bendición de Dios. Ahí vemos con Moisés de que en ese momento él hizo algo incorrecto. No es la bendición, o sea, no es el propósito de Dios que tú hayas matado a una persona. Porque nada bueno salió de ahí, más de que él tuvo que irse. O sea, el plan de Dios siempre seguía. Y hablo de Abraham. Si tú piensas en Abraham, Abraham también tuvo un llamado. Dios también le habló. Dios también le dijo de que él iba a tener una descendencia grande. Pero ¿qué pasa? Que en la espera de su milagro, de su promesa, él se adelanta. Abraham, en vez de esperar en Dios, esperar en que él abriera las puertas, su esposa le dijo, ¿sabes qué? Obviamente no es conmigo, tiene que ser con otra persona. So, ve, duerme con mi esclava, thank you, con Agar, y él va y él tiene un hijo. Y la Biblia nos enseña, I didn't write it down, pero la Biblia nos enseña de que Ismael, también es multiplicado por Dios, porque Dios dio una promesa a Abraham, y le dijo de que su descendencia iba a ser grande. So, Dios no miente, pero ese tal vez no pudo haber sido el propósito de Dios. ¿Qué pasa con Abraham? Que por adelantarse, ahora hay una nación, porque habla de la maldición con la que termina Ismael. O sea, aunque él es multiplicado, es todo una generación en pelea con sus hermanos, que es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Por haberse adelantado. Cuando nosotros hacemos las cosas de Dios en nuestras fuerzas, no hay bendición en ella. Cuando Moisés sintió su llamado, él era poderoso. Hechos 7:22. My Bible's hammering me today. Ok, dice. Dice en el 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Cuando Moisés siente el llamado de Dios, él sabía de que él era poderoso en palabras y acciones. Él estaba arriba, era un príncipe. Él sabía que él podía. Mas cuando Dios llega a llamar a Moisés, Éxodo 4:10 al 11. Palo, can you read it? Because no lo tengo ahí. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Empieza con un hombre que sabe hablar, un hombre que es poderoso. Mas cuando es llamado, él pasa por un proceso de quebrantamiento. Y cuando él pasa por ese proceso, ya él no se siente tan fácil para hablar. Dice de que antes de que lo hayan llamado, o sea, él ya era, nosotros como siempre lo hemos visto, ¿verdad? Que era tartamudo, o sea, que él era lento para hablar, ¿verdad? Pero dice que él siempre lo ha sido.
porque antes él lo era también, pero en ese momento él se sentía grande. En este momento él pasa por 40 años de espera. Sí, porque nosotros sentimos de que cuando Dios nos llama, es mañana. Mañana va a pasar, o sea, yeah, got it, okay, hoy es el día, vamos a hacerlo. No, it's not like that. Y puede que pase, o sea, pasa. Y cuando nos tardamos como Jonás, es otra cosa, porque no queremos oír la llamada de Dios. Pero en este momento Moisés tuvo que pasar por un momento de quebrantamiento. Tuvo que pasar por un momento de obediencia, de espera en Dios, de dependencia en Dios. Cuando nosotros somos llamados, Dios habla, lo sentimos. Si tú no tienes paz, no te muevas. Si tú no sientes que Dios te está hablando en ese momento, don't do it. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué ejemplos sí podemos seguir? Moisés tuvo sus grandes cosas, pero esta es una parte a donde tenemos que aprender de un problema de su carácter. Y él aprendió. Right? ¿Quién es un buen ejemplo para nosotros seguir en esto? Jesús. Jesús, esto a mí, yo ayer estudiándolo, terminando el estudio, porque yo duré todo, ¿qué fue? ¿Cuánto? How long has it been since we moved? O sea, it's been un año de yo, y yo creo que Dios quiere hablar esto, right? Pero estudiando de Jesús, habla de que Jesús nació ya con el llamado. O sea, Jesús vino a este mundo ya con un llamado, ya con la promesa de lo que Él tenía que venir a hacer. Él nació sabiendo lo que Él iba a hacer. Él nació ya con ese llamado. Pero duraron 30 años entre su llamado y su enviado. 30 años desde que Dios lo creó para algo a cuando Él tuvo que ir a hacer su ministerio. Si queremos hablar de paciencia, esa es la paciencia. Imagínense el Hijo de Dios, sabiendo que es el Hijo de Dios. Además, le vamos a dar un ejemplo. Vamos a Lucas 2, 41 al 50. Pablo, tú lo tienes, ¿verdad? Sí. Démosle. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. ¿Okay? Yes, that's good. Gracias. Jesús quiso adelantarse, guys. Y yo hablando con Ricky esto me dijo, hey, Jesús nunca pecó. Porque yo dije, para mí que eso fue malcriado, Pero tú lees esta escritura y él está hablando de Jesús a los 12 años. Él va con su papá y se le desaparece. ¿Cuántas personas aquí se le ha perdido un hijo en un lugar? Right? I'm never gonna forget that one. Alba, you're so awesome. Alba, nope. Pero hablamos de eso, ustedes van a oír esta historia. Pero ¿cuántas veces se nos ha perdido un hijo? O sea, esa es la cosa que da más miedo. Yo creo que yo puedo perder cualquier cosa. Yo sé,
Que yo puedo perder cualquier cosa, pasar por cualquier cosa. Mom, I got lost too. Pero el perder a un hijo. Y lo peor de todo es que esto no fue unos minutos o un día. Dice que al tercer día lo encontraron. O sea, ellos siguieron caminando. ¿Cómo fue? No sé. Pero cuando regresaron, fue que lo encontraron a los 3 días. Y dice que la mamá viene, que María viene y le dice, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Hemos estado ansiosos, hemos estado con miedos, temorosos, o sea, ¿por qué haces eso? Y él le responde a ella, I closed it by mistake. And look, so nice to me. Necesito una Biblia en español. Dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, él dice, hey, yo estoy haciendo lo que mi papá me mandó a hacer. Lo siento, pero por eso estoy aquí. Eso fue mi llamado. Lo interesante para mí es que dice de que sus papás no lo entendieron. ¿A ustedes les ha pasado? Right? ¿Alguna vez que tu hijo, a mí me ha pasado, yes, que tú regañas a tu hijo y le dices, muchacho, eso no se hace, y después de que le das tiempo para explicar, te dice, mam, pero es que fue esto, y tú dices, oh, sí, pero no importa, así no se hace. Nos pasa. Y yo sé que María en ese momento, yo me pongo en los pies de ella, en la mente de una mamá y dice, I don't care si tú eres el hijo de Dios mismo, tú no puedes hacer eso. ¿Qué pasa? Que luego, en los versos 48, no, wait, ok, en el verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús mismo entendió de que él tenía que esperar. Y yo creo que en obediencia a su padre y en ese momento a sus padres, él entendió de que él tenía que ser sujeto, que esperar. Y era un ejemplo que él nos estaba dando a nosotros. Era un ejemplo que él le dio a sus mismos padres. En ese momento era momento de espera. Y dice que en eso, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios lo bendice por esa espera. El Hijo de Dios nos enseña de que el tiempo es de Dios. Que el tiempo es cuando Él nos llama. No cuando nosotros nos creemos que estamos listos. A los 12 años, mi hijo tiene 9 años. Y Ricardito es un pan de Dios. All right? Él hasta para leer libros, él coge la Biblia. Yo a veces digo, ¿será que él nada más quiere que yo lo vea? Pero no, o sea, ese niño me dice el otro día, hasta yo creo que yo le dije a las muchachas, como para agarrarme en un momento de que él sabe más de la Biblia que yo. Y que me dice, mami, ¿qué pasa esto? Y él tiene la Biblia abierta, así. Y le digo yo, yo creo que él me preguntó de Samuel. Ajá, me preguntó de Samuel, me dijo, mamá, y Samuel no tenía hijos, ¿verdad? Y yo he leído esa historia miles de veces, pero me confundí. Honestamente, yo le dije, no, yo no creo. Y llegué y me dice, oh, no, sí, mami, él tenía hijos. O sea, es como que, déjame explicarte. Y obviamente después lo agarré y le dije, y esto, y tenía esto, y sus hijos hicieron esto, entonces me dijo, ok, sí sabe la palabra, como que la agarré en un momento de que desprevenía, pero mi hijo, él se sabe su palabra, él la lee todos los días, más que un libro normal, pero él aún entiende de que si Dios lo está llamando a algo que yo lo creo, este no es el momento, este es el momento de aprender. Porque ese mismo muchachito que yo sé que Dios lo está usando, también tiene orgullo. Y si desde ahora él se pasa por encima de sus padres, él no va a ser un hombre
que va a poder escuchar a Dios luego. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Jesús fue nuestro ejemplo. Y Él pudo esperar, siendo Dios, en el momento correcto. ¿Cómo sabemos que Él espera? En Lucas, Jesús no se desvió del llamado de Dios, aunque el enemigo trató de desviarlo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un llamado, una promesa? Que el enemigo nos trata de cambiar distorsionar el momento o hasta la promesa. La Biblia nos enseña cuando es tentado, después de que Jesús ya ahora sí, ¿verdad? Es bautizado, ahora sí es llevado al monte y es tentado, ahí es donde ya su ministerio está comenzando. Y dice de que cuando él está llorando, ahí es a donde llega el enemigo y lo empieza a tentar. Pero ¿cómo lo tenta? Si tú eres el Hijo de Dios. O sea, él estaba atacando lo mismo que era Jesús, su mismo llamado, su misma promesa. Si tú eres el Hijo de Dios. Y obviamente, porque Jesús estaba sujeto a su Padre. Jesús estaba en oración. Jesús estaba en ayuno. Él estaba en más tú que yo. Él pudo responder bien. Él no se movió de lo que Dios lo estaba llamando. Imagínense qué hubiera pasado si él hubiera dicho, sí, ¿seré yo el Hijo de Dios? Bueno, te voy a enseñar cómo yo soy el Hijo de Dios. Un momento of pride, o sea, de orgullo o de enojo, pero no cayó. ¿Cómo sabe Jesús de que él está terminando su llamado? En Juan 19, 28 al 30, vamos Palo, Riz. 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Dice de que él sabía, ¿verdad? Dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Eso a mí me llamó la atención. ¿Cómo Jesús sabía de que ya era el final? Estaba en las Escrituras. No lo sume aquí, pero básicamente lo que enseña es que esas próximas cosas que él dice, tengo sed, deme algo de tomar, está en Salmos y habla de cómo le iban a dar agua, vinagre. O sea, está en Salmos. O sea, él tenía que terminar las escrituras de las profecías de lo que habían hablado de él. Y ya él sabía que ya estaba ahí. Y él la completa su llamado. Ahí es a donde él sabe. Jesús termina su llamado. Él termina la promesa por la que Dios lo creó. Y tú preguntas, Steph, gracias por hablar de la promesa. Yo lo que quiero es una casa, porque estamos hablando de la muerte de Jesús, you know? Porque todos tenemos una promesa diferente. Todos tenemos un propósito diferente, un llamado diferente, algo por lo que estamos esperando. Pero podemos aprender de que hay que ser pacientes, de que hay que esperar en Él, que no nos podemos mover porque Él sí sabe los planes y es lo que nosotros deseamos, aunque tal vez en ese momento no lo veamos. Como Moisés, Dios cumple sus promesas y Él te lleva a la meta. Él lo hizo con Moisés, aunque se desvió. Tú dices, bueno, entonces sí, esta mañana cuando orábamos antes de que viniera todo el mundo, Ricky les dice a cada uno qué es lo que esperan en el día de hoy, ¿verdad? Les hace la pregunta y les dice,
¿qué tú esperas, Ricky, para el día de hoy? Que almas sean tocadas. Guys, I promise you guys, esto salió de la boca de mi hijo. Que almas sean tocadas y que estas personas reciban a Cristo, you know? And I was like, wow, amén. Y le dice Ricky, ok, pero ¿qué tú esperas para ti? Ok, sí, que Dios me toque. No, ok. Bueno, Aiden, ¿qué tú esperas para ti? Bueno, que Dios me siga perdonando, que me siga dando second chance, una segunda oportunidad y una tercera oportunidad y una cuarta, porque que seguro que Dios me siga dando oportunidades. O sea, no dijo que cambie mi corazón, que me enseñe a ser paciente, que no, que me siga, que yo sé que la voy a embarrar, right? Pero que me siga dando oportunidades porque eso es lo que necesito. Y Ricky le dice, Aiden, pero tú sabes que Dios ya te perdonó. O sea, mi pobre hijo está viviendo en condena. Like él dice, yo sé de que voy a caer, you know? Pero él dice, no, Dios ya te perdonó. Porque Él tiene un propósito para ti. Porque sabemos de que vamos a caer. Pero es el tratar no hacerlo. El caminar pacientes y en espera. El caminar sabiendo de que Él ya habló. Dios habló. Tenemos que mantenernos firmes en esa promesa, en esa palabra, para que se cumpla. Porque el tiempo vendrá. ¿Cuál es la cosa que Dios te está hablando en este momento? No lo sé. Porque uso a mi cuñada y a mi cuñado, porque aunque ellos no lo pensaban, aquí están. Y nadie fue, es más, I was joking, ok, yo me reía, right? Pero yo le decía a Alba, ¿cuántas veces yo te llamé y te dije, hey, las escuelas de Martin County están, what is it, hiring? Contratando, yes. Están contratando, ya puse tu aplicación, ok, bye. Obviously, I didn't do that, you know, lo pensé varias veces, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque no iba a ser con mis fuerzas. Porque si el momento venía, porque si Dios ya había hablado, Él lo iba a hacer en su momento. No sé qué durante el tiempo entre que todo el mundo empezó a irse de South Florida, de Pembroke Pines, ahora con lo que Dios estaba trabajando con los corazones de mis cuñados. Yo no sé por qué Dios hace las cosas que Él hace. Pero sé de que Él está trabajando con nuestros corazones. Y que si nos movemos antes de su tiempo, podemos caer. Aprendamos en estos momentos. Si tú estás esperando por algo, cree que es la voluntad de Dios. Y por último, vamos a Romanos 8:28. Dale, Palo, para que tú lo digas. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A lo que conforme a su propósito somos llamados. Sabemos de que Dios tiene promesas. Sabemos de que Dios tiene llamados. Sabemos de que hay algo que Él ya nos dijo. Pero tenemos que saber de que todo obra para bien durante ese tiempo de espera. Que si nos adelantamos, tal vez no sea la forma en que Dios lo quiera hacer. ¿Qué les puedo exhortar en esta mañana? No sé si lo puedo decir una vez más. Busquemos de Dios. Busquemos de su guianza. Esperemos pacientes en su palabra. En Salmos dice de que esperamos en Él. Pacientes en Él. ¿Por qué? Porque la bendición va a venir. Y su promesa se cumple. Si Dios habló, Él lo va a hacer. Si mi esposo y yo nos hubiéramos mudado antes, y yo sé que lo hemos compartido anteriormente, nuestro corazón no estaba en el lugar correcto. La razón por la que nosotros nos mudamos, Dios solamente lo sabe. Pero mi corazón tal vez no hubiera estado
a donde está ahora. Yo puedo hablar de sanidad de alma porque tuve que pasar por un proceso de eso. Él no solamente usa las palabras, las historias de la Biblia, pero usa nuestras vidas para poder levantar a otros. No podemos ser levantados si no podemos levantar a otros si no dejamos que Dios nos toque a nosotros primero. Vamos a terminar en oración y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por habernos dado ejemplos, Señor, de hombres que querían hacer tu voluntad. Gracias por enseñarnos de que aun cuando caemos, Padre Celestial, tú estás con nosotros y tú nos das oportunidades y nos redimes, Padre Celestial. Pero te pedimos en esta mañana que nos ayudes, que nos guíes, que nos hables, Padre, para poder quedarnos firmes en tu promesa sin movernos, sabiendo, Señor, de que tu palabra se cumple, que tú eres grande y que tú no eres hijo de hombre para mentir. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque tú no te arrepientes, porque tú no dices algo y te echas para atrás. Recuérdanos de eso todos los días de nuestra vida, para que podamos creer en ti y esperar en lo que tú tienes para nosotros. Gracias por esta palabra. Te pido que en esta mañana nos hayas hablado, que nos lleves más lejos en tu palabra, Señor, para conocerte a ti. Y por último, Padre, te pido de que cada hermano o hermana que esté aquí, Señor, o conectado, Señor, podamos tener una relación contigo tan real, tan fuerte, a donde podamos oír tu voz antes de oír algo más. Muchas veces, Señor, pensé en buscar voces alrededor mío, personas alrededor mío que me dieran advice, Señor, que me dieran consejo. Pero al fin del día tú me recuerdas que eres tú al que tengo que buscar. Ayúdanos a buscarte a ti, a tener esa relación contigo, al oír a mi papá primero, Señor, y al tener esa relación saber de que tú cumplirás. Te amamos, Señor, y úsanos, Padre. Es en tu nombre que hablamos. Amén, amén y amén. Bueno, chicos, los quiero mucho. Espero de que esta palabra haya sido bendición para cada uno de nosotros. Solamente para terminar, quiero recordarles que vamos a tener nuestro aniversario, nuestro servicio de aniversario el 9, right? El 8 de agosto. El 8 de agosto, para que sepan, por favor, desde ahora pongan la fecha, conéctense, inviten a amigos. Para los que están aquí en el sur de la Florida, vamos a tener gente hasta de Puerto Rico, guys. Esto tengo que tirarlo por ahí. Para los que están en el sur de la Florida, si quieren subir, contáctenos, háblenme a mí, a Rick, a Sandy, a quien sea que sea tu contacto que te haya invitado. Háblanos, aquí queremos verlos. Vamos a tener comida, vamos a tener varias cositas para todos. Y el martes antes y el miércoles antes, las mujeres y los hombres estamos planificando algo especial para nuestros grupos, así de que vamos a dejarles saber, pero desde ahora inviten a sus amigas y a sus amigos porque va a ser algo bien bonito. Así de que bendiciones a todos y gracias por estar aquí, los queremos mucho y nos vemos de nuevo el martes. Okay, a la muchacha. Miércoles a los hombres, bye. Oh, thanks Siri. Alright guys, bueno, bendiciones, los queremos mucho. Hasta luego. Bye. I don't know how to end this recording. And close the Zoom. No, we're recording still. I just don't know how. Hold on. Porque Ricky lo puso. Oh, stop recording.